Lectura comprensiva Proverbios 25. Proverbios sobre la conducta humana, comparaciones y lecciones morales. Amados hermanos y amigos, fieles compañeros del camino, es un placer el poder compartir con ustedes las verdades bíblicas. Les aseguro que Dios bendecirá su vida mediante el estudio de su palabra, por lo que le invito a que me acompañen por este deleitoso caminar bíblico, en el que estaremos recorriendo sus 66 libros, 39 del inicio del pacto y 27 de la consumación del pacto, organizados en 1189 capítulos, 929 del inicio del pacto y 260 de la consumación del pacto, y 31.102 versículos. A más de que usted estudie diariamente la palabra de Dios conmigo, les invito a colaborar con esta obra, suscribiéndose al canal Nutrición Espiritual, dándole like para que YouTube lo difunda a personas que ni usted ni yo conocemos, y compartiendo el enlace con todo el que le sea posible. Hoy escudriñaremos a Proverbios 25. Recorramos y comprendamos sus 28 versículos, los cuales están expresados en diversas figuras literarias, mayoritariamente en la antítesis y la metáfora, con el propósito de enfatizar, de darle fuerza al mensaje que se busca comunicar. Veamos. Versículo 1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. En este primer versículo, amados hermanos y amigos, hace una referencia de Ezequías. Y ustedes saben que Ezequías reinó muchísimos años después de el rey Salomón. Entonces, en la panorámica de Proverbios, vemos que cuando estábamos hablando de la composición de su contenido, encontramos esta referencia, que el libro de los Proverbios tuvo un tiempo largo en ser construido, en ser diseñado como tal, que no fue un libro que se inició a escribir y se terminó. Aquí vemos que a la distancia de tantos años se agregaron estos capítulos a partir del 25. Por eso dice aquí que fueron copiados por los varones de Ezequías. Esto es lo que significa o lo que quiere decir este primer versículo. Pasemos ahora al versículo 2. Dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlos. Que Dios habla de la forma que Él crea conveniente. Y vemos a Jesús cuando le dijo a sus discípulos que a ellos Él le hablaba claramente, que a ellos Él le enseñaba, le interpretaba lo que ellos no podían entender, pero que a los demás no. Le decía: le hablo en parábola. En ese momento su intención, su motivación era hacerlo así. Entonces, ¿quién puede decirle a Dios lo que haga o cómo lo haga? Por eso dice aquí que es potestad de Él. Ahora, honra del hombre es escudriñarlos. Y el mismo Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos que escudriñar las escrituras de una manera imperativa. Le dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la verdad, y ellas hablan de mí. Y si ustedes creen en ella, entonces deben creer lo que ellas dicen de mí. Entonces Él le está instando a que la escudriñen, porque del hombre es el escudriñar, del hombre es el buscar, del hombre es el tratar de entender. Por eso no es malo cuando se hacen exégesis, no es malo cuando la persona buscan, escudriñan, estudian,
buscan en la historia y se hacen acompañar de la fuente necesaria para interpretar y para llegar al conocimiento de la verdad, o para escudriñar la profundidad de lo que se desea escudriñar o de lo que se desea saber. Aquí vemos que este proverbio o este versículo 2 del capítulo 25 de Proverbio está diciendo que es honroso el estudiar, el escudriñar, el investigar, el buscar el fondo de aquella cosa que usted desea saber. El versículo 3 dice: para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Es decir, aquí lo que quiere decir, amados hermanos, si en el 2 estaba apoyando que se investigara, aquí se nos está llamando a tener cordura, a tener razonamiento. Y dice que hay cosas a las cuales el hombre no le he permitido comprender a plenitud. Puede investigarla, puede hacerse idea, puede tener ciertos datos, pero la profundidad, el hondón, la totalidad del conocimiento de esas cosas, no le he permitido a razonamiento humano alcanzarla. Entonces, ahí es que se pierden muchos analistas, porque cuando se encuentran con esos obstáculos, cuando se encuentran con esos impedimentos, entonces empiezan a inventar, empiezan a imaginarse cosas muy lejos de la realidad, porque no han comprendido que el hombre tiene un stop, que el hombre tiene limitaciones y que hay cosas que sencillamente Dios no las quiso revelar, o hay lugares donde Dios sencillamente no quiso que el hombre llegara. Entonces debemos estudiar, debemos capacitarnos, debemos buscar, debemos investigar, pero hasta donde Dios nos lo permita, a donde nuestras capacidades puedan llegar. A lo desconocido, a esas cosas, a esos lugares donde la ciencia, donde el saber, donde el conocimiento humano no puede llegar, sencillamente no va a llegar, porque son límites que Dios le ha puesto al hombre, tan sencillo como eso. Entonces, esto está hablando, es decir, que a la altura de los cielos, eso significa profundidades, es decir, arriba, a la profundidad de la tierra, para abajo, y al corazón del rey, dice, eso quiere decir a lo íntimo, lugares impenetrables, no hay investigación. Es decir, para esas cosas no te esfuerces, porque por más que te esfuerces y por más que trates, no la vas a lograr. Entonces lo que van a venir las maquinaciones, las fabulaciones, los inventos, la teoría, que el Big Bang, que la explosión, que el mono y todas esas irracionalidades que el hombre inventa cuando sus capacidades son limitadas, cuando sus capacidades encuentran un stop, cuando sus capacidades, Dios le dice, hasta aquí, no llegue, no pase de ahí. Entonces empieza a inventar, empieza a cavilar, empieza a hacer el ridículo, porque el mono, el Big Bang, la explosión, y nada más sucedió una sola explosión, ya el mundo no vuelve a explorar, ya los monos, es decir, el mono ahí tendría que ir evolucionando, ir cambiando, y después de convertirse en hombre, entonces tendría que seguirse convirtiendo en otra cosa, en otra cosa. Tanta tontería, por no aceptar la realidad, por no aceptar la verdad, por no aceptar lo que Dios dice, porque el hombre insensato, el hombre necio, siempre quiere ir en contra de lo que Dios dice. Para nada, ¿sabe para qué? Para su propio mal, para su propia frustración. Porque es una frustración grande lo que se llaman ateos, que no son ningunos ateos, nada. Porque desde que le duele la barriga o que le pasa algo, usted lo ven clamando a Dios. Por más insensato que sean, hay un momento que usted tiene que encontrarse con la realidad. Entonces es para su propia tribulación, para su propia angustia, para su propia vergüenza, que se vive inventando. Cuando Dios le dijo hasta aquí, no pase, porque usted le va a torcer los brazos a Dios. Usted va a poder ir en contra de la voluntad. Usted va a poder traspasar los límites de Dios. Déjese de eso. Acepte.
que usted es humano. Y lo humano es imperfecto. Lo perfecto no está diseñado para el hombre. Lo perfecto únicamente está al alcance de Dios. Vamos a ver ahora el versículo 4 y el versículo 5. Quita las escorias de la plata y saldrá aljaba al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Fíjense que aquí hay una metáfora y una similitud, porque está comparando al impío, al necio, con la escoria que cubre la plata, que cubre la joya, que cubre el oro. Dice que cuando se le quita la escoria, que cuando se le quitan todas las impurezas a la piedra preciosa, saldrá aljaba. Aljaba significa piedra preciosa, aljaba significa joya. Y que cuando usted aparta al impío de la presencia del rey, viene la iluminación, viene la justicia, viene la claridad de pensamiento y el trono de ese rey será afirmado. El insensato, el impío y el necio, aquí vemos que se está comparando con una obstrucción abismal. Se le está comparando con aquel que es capaz de obstruir, de opacar, de quitar la visión, de traer inestabilidad. Porque cuando dice que se afirmará el trono, es porque su presencia, es decir, la presencia del injusto, la presencia del impío, cuando el rey, o en este caso, cuando los gobernantes, cuando los presidentes, cuando los primeros ministros se hacen acompañar de personas impías, de personas insensatas, de personas necias, su reino no va a estar estable porque sus consejos van en contra de la justicia, en contra de la verdad. Entonces, ese reino, por ser dirigido por personas incapaces, por personas injustas, no va a poder ser afirmado. Pero dice la palabra que si lo quita de tu presencia, que si lo aparta, que si lo hace a un lado de ti, entonces tu gobierno va a ser estable. Y esto lo compara con la escoria, que cuando la escoria se le quita al oro, se le quita la plata, se le quita cualquier piedra preciosa, sale la esencia, sale esa aljaba, esa piedra preciosa. Vemos ahora el 6 y el 7. Dice, no te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que sea humillado delante del príncipe, a quien tus ojos han visto. Esto aquí lo que quiere decir, amados hermanos, que no seamos adelantados, que esperemos el momento, que esperemos que se nos llame, que esperemos que se nos honre, que esperemos que se nos posicione, que esperemos que el que tiene la potestad de hacerlo nos pueda promocionar, que no tratemos nosotros de buscar los mejores lugares, de buscar siempre que se nos esté mirando, de buscar siempre los lugares de principalidad, sino que permitamos que sea la persona que tiene la potestad de hacerlo, que lo haga, porque entonces de esa manera vamos a ser honrados. Si lo hacemos por nosotros mismos, podemos acarrear la consecuencia de que entonces se nos desgrade, que nosotros vayamos a querer o a estar en un lugar y ese lugar ya esté reservado para otra persona, entonces nos diga, mira, párate que quien va a ocupar ese lugar acaba de llegar. Eso es una vergüenza. Es mejor que nosotros estemos en el fondo, que estemos por ahí tranquilitos y se nos diga, ven acá, ven, ocupa este lugar. Eso es honra y es prudente. Aquí lo que se hace un llamado a la prudencia, a la sensatez, a la cordura, a tener la templanza y la capacidad de esperar el tiempo oportuno para que las cosas ocurran. Que no nos promovamos nosotros mismos, que no tratemos de buscar el estar adelante, el protagonismo, el ser visto, porque esto puede traer cierta
consecuencia de avergonzamiento y de degradación. Y ya saben la frustración que eso produce. Veamos ahora, amados, el versículo 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Cuando usted va a opinar o cuando usted va a entrar en la causa de otro, usted tiene que cerciorarse muy bien. No sea rápido en hablar, en actuar, en tomar parte a un o a otro bando. Usted tiene que primeramente concientizarse antes de usted actuar. Muchas veces los sentimientos, tanto de los padres, de los hermanos, o los sentimientos sanguíneos, hacen que la persona nos apresuremos a defender. Pero aún el padre o la madre, para defender a sus hijos, deben estar conscientes de si ese hijo tiene la razón o no. No quiere decir que no vaya a apoyarle, que no vaya a acompañarle, que no vaya a estar ahí a su lado en ese momento difícil. Lo que sí quiere decir es que usted tiene que estar consciente para que cuando usted vaya a hablar, para que cuando usted vaya a implorar esa defensa, usted lo haga desde el conocimiento. Porque no es lo mismo usted defender a alguien que usted sepa que es culpable, que usted vaya a defender a alguien que usted sepa que es inocente. Cuando usted a proclamar una defensa sobre un inocente, usted lo hace con autoridad, usted lo hace con reclamo, usted lo hace con exigencia. Pero cuando usted va a implorar una defensa en alguien que usted sabe que es culpable, entonces usted lo hace implorando misericordia, implorando perdón, implorando que se tenga consideración con su defendido. Ven cómo cambia una y otra visión. Es decir, cuando usted está consciente de a quién usted está defendiendo, entonces usted va a tener una defensa efectiva, porque usted va a saber qué palabra va a usar, qué canales va a usar y cómo va a dirigir su defensa. Así que seamos astutos, amados hermanos, que la palabra nos instruye día tras día a que seamos sabios en todas nuestras actuaciones. El versículo 9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Siempre que usted pueda resolver sus asuntos con la persona con la cual usted tiene la situación, sería lo mejor. Aquí lo que dice es que sea prudente, que no trate de entrar a alguien más a formar parte de este problema. Porque muchas veces usted tiene problemas, vamos a decir, con un prójimo, puede ser un familiar o puede ser cualquier persona. Y ese problema puede ser de falta de entendimiento de algún asunto. Si usted va donde esa persona con la cual tiene el problema y razona con él, muchas veces se resuelve. Pero si usted va y se lo cuenta a su compadre, a su amigo o a un tercero, y esa tercera persona no es prudente, va y se lo cuenta o va a donde esa otra persona, entonces el problema puede agravarse. Y si usted sale siendo culpable, si usted sale siendo el que no tiene la razón, entonces su infamia, su afrenta va a ser más grande, porque entonces en vez de usted tener problemas o en vez de usted estar frente a uno, entonces va a estar frente a dos, porque puede hacer de que esa otra persona a quien usted ya le ha contado, al irse a donde la otra persona le haga el relato y le convenza de que quien tiene la razón es él, no usted. Entonces siempre es mejor tratar de resolver el problema cuando está en su primera fase, cuando es más sencillo, cuando el esfuerzo para resolverlo se hace menor. El versículo 11 dice, manzana de oro con figura de plata. Esa es la palabra dicha como conviene.
Aquí lo que está hablando es de la prudencia del hablar. Algo de lo que le acabé de decir, de cómo usted va a dirigir su palabra. Hay veces que usted tiene que dirigir su palabra con ruego. Hay veces que usted tiene que dirigir su palabra con súplica. Pero hay otras veces que usted tiene que dirigirla con autoridad. Hay otras veces que usted tiene que dirigirla con reclamo. Hay otras veces que usted tiene que exigir porque la condición suya está para eso. Por eso es que aquí dice que el usted saber dirigir su palabra, el usted saber cómo y cuándo hablar y frente a quién usted está hablando es muy importante, porque dice que es como figura de oro, es decir, que es algo precioso. La palabra es algo precioso. La palabra tiene un valor intangible, un valor poderosísimo, porque con la buena palabra se detiene en guerra, con la buena palabra se detiene en pleito, con la buena palabra se detienen cantidades de asuntos que muchas veces con el dinero no se pueden detener. Una buena actuación, una buena comunicación, una buena forma de expresarse consigue mejores frutos que millones y que muchísima piedra preciosa o que muchísima aljaba. Así que vamos a saber cómo utilizar nuestra palabra, porque Dios nos instruye para que así lo podamos hacer. Como zarcillo de oro y joyuela de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Es decir, aquí es no un disímil, sino un símil. Porque aquí lo que está diciendo es que el que reprende al sabio que tiene oído dócil, esto es comparado a zarcillo de oro y a joyel de oro fino. Es decir, a estas dos figuras preciosas que son construidas con oro. Dice al zarcillo y al joyuelo. El joyuelo es lo que se pone en la muñeca y el zarcillo se pone en muchísimos lugares, en las orejas, las narices, qué sé yo. Y dice que es comparada a estas dos figuras. Es decir, que el que reprende al sabio obtiene o se convierte en estos dos objetos preciosos. Porque el sabio que tiene oído sordo le va a escuchar y va a poner en práctica y va a razonar. Vamos a ver ahora el versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Aquí vemos, amados hermanos, otro símil. Dice que como la nieve en tiempo de siega, algo fresco, algo agradable, una temperatura gozosa, una temperatura óptima. Y dice que así es el mensajero fiel, el mensajero verdadero, el mensajero que habla la verdad. Da refrigerio, trae buena noticia, trae aliento a los que los envían. Versículo 14. Como nube y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsedad o de la falsa liberalidad. El hombre que se jacta de sus propias bondades, el hombre que se jacta de que es bueno, de que es correcto y de que todas las bondades provienen de él mismo, dice que es como viento recio y como nube tardía, porque dice la palabra que todo buen fruto, que todo lo perfecto, que todo lo que es de buen nombre proviene de Dios. Es decir, nuestros corazones deben estar siempre dispuestos a ser influidos por la bondad de Dios y a reproducirla. Pero no se produce en nosotros, se produce en la conexión que tenemos con Dios, en permitirle a Dios que llene nuestros corazones de sus bondades, pero no se producen en nosotros. No podemos atarnos de que son de nosotros. Versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos.
La paciencia y la buena respuesta tienen efectos similares, de acuerdo a este versículo. Dice que con la paciencia se aplaca el furor del rey, se aplaca el furor del príncipe. Cuando se aplica la paciencia, cuando se aplica el comedimiento, cuando se aplica la cordura, esa ira, ese enojo va bajando hasta que se logra que desaparezca. Y dice que con la blanda respuesta, obviamente también se hace algo similar. Dice que cuando usted es una persona que en vez de subir el tono, que en vez de echarle leña al fuego, como decimos, usted es una persona que sabe medir las consecuencias que van a traer su palabra y que sabe ver que la persona que está al frente suyo no razona. Entonces usted tiene que ir con suavidad, usted tiene que ir con respuesta blanda y con sabiduría, hasta que esa persona entre en cordura, hasta que esa persona pueda escuchar, entonces usted pueda hablarle y pueda razonar con él. Por eso dice aquí que esa palabra blanda penetran a los huesos, es decir, lo que quiere decir que penetran al corazón, penetran al sentimiento, hacen razonar, hacen volver en sí a aquella persona que estaba enfocada, a aquella persona que estaba turbada, a aquella persona que su enojo o que la situación sentimental por la cual estaba siendo invadido no le permitía ver ni razonar. Entonces la blanda respuesta, la palabra suave, la palabra dicha como conviene, le van a hacer entrar en razón y usted va a ganar o va a evitar que ese alguien cometa un error. Y que si es con usted, entonces va a ganar la paz y la armonía con esa persona. Vemos ahora el versículo 16. Hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Esto habla, o podemos decir que habla de la avaricia, que habla de querer obtener o de querer captar más de lo debido. Si hallaste el bien, si hallaste algo agradable, toma, pero toma lo necesario. Que la avaricia no te hagan ir más allá, no te hagan querer más de lo debido, no te hagan querer obtener más de lo que tú puedes obtener, porque lo que obtendrá además lo va a vomitar, lo va a tener que dejar, lo va a tener que rechazar. Entonces, vemos que dicen que el que tiene la mano llena no puede agarrar otra cosa. Entonces, ve y desocupa tu mano y vuelve a agarrar más. Pero no quiera tener tanto o agarrar tanto que ya lo que tenga se te va cayendo, porque lo va poniendo y poniendo y poniendo y ya tu mano está llena, ya no puedes coger más. La miel es buena, es dulce, pero no coma de más. A mí me pasó una vez, amados hermanos y amigos, que yo me puse a comer miel de panal, así esa miel rica, esa miel buena, y comí tanto que me sacié. Y después, cuando bebí, mire, yo me tuve al morir. Yo estaba que no podía. Y yo sí que entiendo lo que significa esto. El querer más de lo que es posible, lo que te vaya a traer intranquilidad, lo que te vaya a traer malestar. Porque aunque la miel es buena, cuando tú la comes de más, los efectos que producen no son buenos. Yo lo experimenté. Esos efectos son bien malos. Al principio esa miel es dulce, tú no te puedes parar de comerla. Pero aquí hay que tener el tacto. Aquí es que este versículo llama a la prudencia. No te vayas de más. Cuando tú sientas que está lleno, párate, no sigas comiendo, porque si no, el buen efecto que te va a hacer, lo que te debiste comer a la medida que debiste hacerlo, entonces se te va a revertir por comer un poquito más. Es decir, ese poquito más te va a traer consecuencia y no va a poder aprovechar lo que debiste aprovechar comiendo lo que debiste comer. Esto es algo bien poderoso, pero es así. La palabra de Dios nos llama a ser prudentes, a ser personas de tacto, a ser personas bien medidas, a ser personas razonables, porque para todo en la vida debemos ser personas prudentes y personas razonables.
Vamos a ver lo que dice el versículo 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Es decir, no sea fastidioso, no sea cansón, no sea gravoso al otro. Porque hay personas que no tienen como ese comedimiento, que cansan. A veces su vecino o su amigo, su líder o su jefe quiere tratarle bien, quiere agradarle, pero es que usted lo cansa. Usted hay un momento que la otra persona va a decir, pero fulano que me está llamando y no tengo tiempo de hablar con él, no puedo. Es decir, no nos permitamos ser ese tipo de personas porque nos hacemos a veces aborrecibles aún ante aquellos que quieren tener buen ambiente con nosotros. Pero hay muchas veces que entonces le somos gravosos, le somos molestos y hay que tener precaución con eso. 18 y 19. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Estos dos versículos son potentes, amados hermanos, porque el testigo falso hunde, destruye en mucha vertiente. Y la consecuencia de un testigo falso a veces alcanzan generaciones. Porque cuando una persona, su honra, su buen nombre es destruido por un falso testimonio, o por una imaginación, o por una creencia, o por un capricho, o porque alguien interpretó lo que no debió interpretar, esto es gravísimo. Entonces, no solamente lo cree para sí, sino que lo divulga, lo habla, y más cuando es en un juicio que está testificando contra alguien que puede ser condenado por esa falsedad que está testificando. Hay mucha destrucción, hay mucha angustia, hay mucho sufrimiento por este mal proceder. Dice que como dientes rotos y pie descoyuntado, ya eso no tiene explicación porque todos sabemos el dolor que causa un diente roto y lo que es cuando usted se dobla un pie. Dice que así es la confianza puesta en el prevaricador en tiempo de angustia. Que cuando usted pone su confianza en alguien malvado, en un prevaricador, en un desleal, en su tiempo de angustia, usted va a sufrir doble mal, usted va a sufrir doble consecuencia. Y los males del proceder de esa persona son comparados a un diente roto, es decir, a un dolor de muela, a un dolor de diente, a la angustia que produce una torcedura de pies. Versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Esto hay que saberlo entender, porque dependiendo la canción y el momento, porque hay canciones que traen liberación, hay canciones de adoración que hacen que la presencia de Dios descienda, entonces nuestros corazones son confortados. Pero aquí no está hablando de ese tipo de canción. Aquí está hablando de canción de alegría, de canción de bacanales, como le dijeron a los israelitas cuando fueron cautivos, que le dice en uno de los salmos que le dijeron, cántanos de esas canciones que ustedes cantaban en Sión. Y ellos le dijeron, ¿cómo podemos cantar si nuestros corazones están rotos? ¿Cómo podemos cantar si estamos esclavos? ¿Cómo podemos cantar encadenados? ¿Cómo podemos cantar si los muros de nuestra ciudad están destruidos, están quemados? ¿Cómo podemos cantar si nuestro templo ha sido derribado? Es decir, en un nivel de angustia como esa, no podían cantar canciones de alegría. A eso es que se refiere aquí. Que el que canta canción de alegría, que el que canta canción de bacanales, de regocijo, a un corazón afligido, no le puede llegar. Primero tiene que llegarte a esa persona, tratar de que esa aflicción desaparezca y que ese momento, que esa angustia,
que le está trayendo esa aflicción desaparezca. Y cuando esa angustia, cuando esa aflicción desaparezca, y entonces él pueda entrar a un estado anímico de confort, entonces tú le cantas, entonces tú te alegras con él. Esto habla mucho de saber comprender el momento. Hay muchas veces que vamos a consolar a alguien que ha perdido un ser querido y le salimos con palabras o con consuelo, pero muy inadecuado. Algunos ejemplos que, aunque ustedes no lo crean, suceden. Y él era inconverso, porque si era inconverso se fue con el diablo, se perdió, está en el infierno, ahí tú no lo vas a volver a ver. Ese no es el momento para decirle eso. Oye, tu primo, tu tío, tu papá, tu hermano, era una persona bárbara, era una persona mala. No es un momento para eso. Aunque sea cierto, pero no es el momento para eso. Ahora, usted le puede decir, él se pudo reconciliar, hablaste con él. Ah, sí, yo oré con él. Al último momento conoció a Dios. Ah, qué bueno, pues consuélate, manita, porque tú lo vas a volver a ver. Ese fue con Dios. ¿Ven cómo las cosas cambian dentro de un mismo contexto? Es decir, hay que ser prudente y hay que tener tacto para cuando usted vaya a hablar o cuando usted vaya a aconsejar y cómo usted va a dirigirse a alguien en determinadas circunstancias. Vamos a ver ahora los versículos 21 y 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascua amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Mire, estaba en este mismo capítulo lo que comenté antes. Ya había comentado sobre esto, pero vamos a añadir un poquito más. Dice que si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, no le pague mal, dale de beber, dale de comer. Dice que ascua amontonará sobre su cabeza y que Jehová te lo pagará. Entonces, no pague mal por mal, deja que Dios sea quien se encargue de él. El versículo 23 y 24 dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ay, la mujer es rencillosa, peleona, incómoda. La Biblia habla en todos los lugares de este proverbio de ella. Casi en todo. Yo no he visto todavía uno de los capítulos donde no haya mención de lo difícil que es vivir con una mujer incómoda. Entonces, amadas hermanas, amadas amigas, amadas compañeras del camino, si usted está con una actitud irritante, con una actitud incómoda con su compañero, deshágase de ella, porque no en vano la palabra de Dios aconseja de manera insistente. ¿Qué quiere Dios con insistir tanto en esto? Que cambie tu manera de actitud, que cambie tu forma de ser, que modere tu carácter, que viva en paz, que viva en armonía con tu compañero, que traiga esa tranquilidad, ese nido de amor en tu casa, que tu esposo siempre esté deseoso de llegar a tu casa, porque tú le vas a recibir sonriente, porque va a encontrar en su casa alegría, va a encontrar en su casa paz, va a encontrar en su casa buen acompañamiento. Así que, amadas hermanas, se puede cambiar, se puede caminar de manera diferente. Usted puede permitir que su esposo la entienda, que sus hijos la entiendan, sin pelear, sin gritar, sin ser tan agria, sin tener ese carácter tan difícil. Dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y los rostros airados a la lengua del destructor. Quiere decir que cuando alguien que tiene potestad sobre alguien está airado y le mira, la persona que piensa hacer el mal se va a detener, se va a aguantar de hacerlo. Versículo 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío.
Vemos que en el versículo 25 está diciendo que las buenas nuevas, es decir, la palabra confortable, la buena noticia, para las personas que siempre hablan de manera correcta, a las personas que siempre procuran la paz, que siempre están detrás de las cosas positivas. Dice que son como agua fría al alma sedienta, es decir, que son refrescantes, que son armoniosas, que producen paz, que producen un buen vivir. Entonces, así son las buenas nuevas, así son las noticias que usted recibe de lejana tierra. También podemos aplicarlo, o es mayormente el sentido original de este versículo. Porque cuando en la antigüedad, saben que no era como ahora, que hay WhatsApp, que hay chat, que las cosas son instantáneas. No, había que esperar mucho tiempo para usted recibir noticias de su pariente, para usted recibir noticias positivas o negativas de lo suyo. Entonces dice que cuando alguien llegaba con buena nueva, cuando alguien llegaba con noticias confortantes, era como agua fría al alma sedienta, es decir, era algo que se estaba esperando, que se ansía, que se desea escuchar. Usted, en el caso de Abraham, que dice que Dios lo llamó y se encontraba fuera de su lugar, de su parentela. Dice que tuvo que mandar a buscarle esposa a su hijo Isaac. Y la esposa de Isaac era nada más y nada menos que Rebeca. Y Rebeca era hija de un hermano era hermana de Labán. Es decir, y cuando Jacob huyó, fue y llegó nada más y nada menos que a donde su tío Labán, es decir, el hermano de Rebeca. Pero le hago este resumen para que ustedes vean cómo andaba la gente. Y cuando Jacob regresó y se encontró con su hermano Esaú, ya no existía ni Rebeca ni existía Isaac. Pero cuando Rebeca llega a donde Isaac, Rebeca le da buena nueva, es decir, el mayordomo Eliezer, que fue a quien Abraham envió a buscarle esposa a Isaac, llega con Rebeca, él le cuenta y le dice todo lo acontecido, y lo que le lleva es buena nueva de Labán, de que es próspero, de que la familia está bien, de que todo está en orden, y de mira, ¿a quién conseguí? A una sobrina de tu esposa. Le dice, ¿quién era esa sobrina de la esposa? Rebeca. Versículo 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Dice, todo lo que se hace de manera desmedida causa situaciones. Cuando usted come de más, aún comiendo cosas buenas, tiene situaciones. Y cuando usted trata de buscar su propia honra, eso no es bueno. Se convierte en deshonra. Deje que la honra suya sea proclamada por otro. No deje que le deshonre tampoco, porque si usted es una persona que camina bien, que camina correcto, y se le quiere acusar o se le quiere infamar diciendo lo contrario, usted puede defenderse. Pero muchas veces es bueno dejar que otro sea quien defienda a uno y que otro sea quien proclame la bondad que Dios permite que uno haga, porque como acabé de decir, esas bondades no son de uno, entonces el proclamarla tampoco es correcto. Debe ser otro que diga, Dios está usando a esta persona para hacer esto, esto y esto. Y si dicen, usted es una persona buena porque usted está haciendo esto y esto, usted tiene que salir y decir, no, eso no es don mío, yo simplemente soy un vaso. Yo estoy permitiendo que Dios me use para hacer esos actos buenos, como puede usarlo a usted también. Por eso, en todo tiempo debemos saber de que la misma palabra dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y no voy yo ahora a decir qué es lo que es trapo de inmundicia. Si no sabe lo que es, búsquelo, googlelo. Y
Ya ustedes pueden saber, cuando Dios compara nuestra justicia como trapo de inmundicia, lo que trata de decir es que no podemos atarnos nosotros por nada de lo que hagamos. Que le demos siempre la gloria a Dios, porque Él es el que produce toda buena obra en nosotros. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando el hombre no tiene dominio de sí mismo, dice aquí que es comparado a una ciudad derribada. Lo que significa es que no tiene control, que no tiene límite. Una ciudad que está totalmente desbordada. Así es el hombre cuando es incapaz de dominar su espíritu, cuando es incapaz de sujetarse, de saber que tiene límites, de saber que tiene que actuar con prudencia, que hay cosas que no la puede hacer o que hay momentos en que esas cosas no se pueden hacer, que debe esperar el momento, que debe ser prudente al actuar. Esto es lo que quiere decir. Un hombre con el espíritu dislocado, con el espíritu descontrolado, es un peligro público. A cualquiera daña, a cualquiera hiere, a cualquiera ofende, a cualquiera maltrata, porque no se sujeta, no se controla, no tiene límite, que es lo que está simbolizando una ciudad derribada y sin muro, es decir, una ciudad que está destruida. También podemos decirlo de ese contexto, un hombre destruido, un hombre frustrado, un hombre amargado. También es un hombre que tiene el espíritu destruido, y ese espíritu destruido también puede causar muchos daños, muchas heridas y muchas situaciones difíciles a quienes conviven con él. Dios se le bendiga, Dios se le guarde, amados hermanos y amigos. Le invito a que me acompañen en la próxima lectura comprensiva de Proverbios 26. Hacia adelante con Cristo.